¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Gago, soy investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. En este video les quiero contar sobre la ponencia que presenté para este congreso. Titula Crimen político, prácticas represivas y agenda policial en la prensa argentina durante la transición a la democracia 1982-1983. Abajo recupero una serie de problemáticas abordadas en investigaciones previas acerca de los modos de construcción de la noticia policial en algunos de los principales diarios argentinos de circulación nacional durante el periodo dictatorial 1976-1983. En esta oportunidad lo que propongo es centrarme en el análisis de las agendas policiales de dos diarios argentinos de referencia, Clarín y La Nación, luego tomando como periodo la derrota de Malvinas, o el periodo que se abre luego de la derrota de Malvinas en 1982, hasta la asunción del presidente electo democráticamente Raúl Ricardo Alfonsín en 1983. La metodología empleada es de corte cualitativo, articula herramientas de la sociosemiótica y del análisis del discurso para poder analizar al corpus en sus dimensiones temática, retórica y enunciativa desde el punto de vista de sus condiciones de producción. El objetivo de este trabajo es el de comprender qué características asumen los sumarios informativos de dos periódicos de referencia, o sea, esto significa que son diarios que no privilegiaban en sus agendas a las noticias policiales, pero que sin embargo las incluían como parte de su oferta informativa, y de qué manera, y esto es lo que más me interesa focalizar, es de qué manera las condiciones sociales e históricas de producción incidieron en los criterios de noticiabilidad y en la clave interpretativa que estos diarios desarrollaron en relación a los hechos policiales. Se parte de concebir a los medios como actores políticos, como difusores de los imaginarios sociales y formadores de opinión pública, y se considera que el estudio de la noticia policial justamente es interesante y es fructífero porque la noticia policial, lejos de ser un segmento neutral orientado a alimentar el morbo de las audiencias, es implícita o explícitamente una noticia política. Asimismo, el delito es flexible, es histórico, cada momento tiene sus propios modelos delictivos y modelos delincuenciales. Y su estudio, el análisis justamente del delito, y en este caso de la agenda policial, contribuye a la comprensión y explicación del periodo en el cual ocurre. Bien, el corpus. Les comentaba que había tomado el diario La Nación, es un diario de referencia, un diario que se fundó en 1870, es un diario que precedió y acompañó al proceso de organización nacional y a la conformación del Estado argentino moderno, es un diario que tiene una tendencia liberal conservadora y que fundamentalmente este diario no privilegiaba en su agenda informativa a las noticias policiales. Por el contrario, es un diario que apuntaba a un tipo de público, digamos, con ciertos conocimientos, a un público, digamos, interesado fundamentalmente en noticias de política internacional, de economía, de política nacional, y era un público, digamos, por decirlo muy coloquialmente, culto, con cierto nivel de instrucción. Clarín, que es el otro diario que tomé, es un diario que también lo podemos definir como prensa de referencia, pero presenta bastantes particularidades respecto de La Nación, porque es un diario que, por empezar, ya se fundó mucho tiempo después, en el año 1945, es un diario que desde su inicio se orientó a un gran público, siempre apuntó a llegar a una gran cantidad de público, y eso se puede verificar en la gran cantidad de secciones y de suplementos que incluía como parte de su oferta informativa. Por los resultados. Desde el punto de vista del nivel temático, cuando analizamos el nivel temático, lo que estamos analizando son los contenidos de los diarios, el qué, ¿sí? Y en este caso, los contenidos o el qué tienen que ver con la agenda policial. O sea que el tema propiamente dicho en cada uno de los medios que se analizó, ¿sí?, es el tema de hechos delictivos / policiales. Dentro del nivel temático se pueden reconocer unidades menores temáticas, ¿sí?, o motivos temáticos, y los que identificamos son los siguientes.
Asaltos, asesinatos, narcotráfico, muertes en incendios, policías asesinados, siniestros viales, suicidios, violencia en el fútbol, asesinatos políticos o con connotaciones políticas y también noticias judiciales de narcotráfico, ¿sí? Entre otras. Fundamentalmente los diarios, desde el punto de vista de los motivos temáticos que incluyen en sus agendas policiales, coinciden bastante. Hay diferencias en que, por ejemplo, el diario Clarín incluye como motivo temático el suicidio, que es un tema que no aparece, por ejemplo, en el caso de La Nación. Y en lo que sí también presentan variaciones es en que en el caso de Clarín hay una mayor cantidad de noticias sobre asesinatos, ¿sí? Y en el caso de La Nación hay mayor cantidad de asesinatos políticos o con connotaciones políticas, que ahora vamos a ver de qué se trata esto. Desde el punto de vista retórico, aquí hay un gráfico que visualmente nos muestra de manera comparativa, digamos, a qué tipo de recursos o figuras retóricas apelaron cada uno de estos diarios. Y podríamos decir que Clarín, que es el del color verde, es un diario que utilizó fundamentalmente subjetivemas, esto es, adjetivos o sustantivos que sirven para nombrar, evaluar y calificar, tanto en titulares como en el desarrollo de las unidades informativas, en una cantidad mayor que lo que lo hace La Nación. La hipérbole como figura narrativa en titulares es predominante en el caso de Clarín, no tanto en el caso de La Nación. Luego, que es una figura retórica que sirve justamente para dar una explicación detallada de los eventos, personajes, etcétera, involucrados en un acontecimiento, aparecen utilizados en ambos medios y en mayor cantidad esto se verifica en Clarín. Bien. Desde el punto de vista enunciativo, esto es, desde el punto de vista del efecto de sentido que generan estos discursos, podemos ver que, y desde qué manera o desde qué lugar construyen su vínculo con los lectores, nos encontramos con que, desde el punto de vista de los géneros periodísticos utilizados, los que más utilizaron fueron el género periodístico interpretativo, esto es la crónica, que articula datos con punto de vista, digamos, del cronista que cubre la cuestión de los policiales. En menor medida, géneros periodísticos de opinión, hablando sobre la violencia, sobre todo política o el delito. Y género periodístico informativo también se ha verificado en menor medida. Por el otro lado, dentro de los recursos utilizados para titular, el que predominó en ambos diarios fue la aserción, esto es la afirmación. Bien, discusión y conclusiones. ¿Qué, digamos, pudimos encontrar en este análisis que hicimos? Desde el punto de vista temático se pudo comprobar que en las agendas informativas de ambos diarios convivían noticias con connotaciones políticas y, digamos, con aquellas noticias sobre hechos delictivos comunes, es decir, sin ningún tipo de vínculo con la última dictadura o con el gobierno dictatorial que ocurría en ese entonces. Los crímenes políticos que ocurren en ese momento, hacia 1980, producen un cambio importante en los criterios de noticiabilidad de estos diarios. En primer lugar, ¿por qué? Porque empiezan a incluir dentro de estos diarios asesinatos o crímenes políticos. Y por el otro lado, esos delitos inciden o afectan la clave interpretativa desarrollada por cada uno de estos medios para poder interpretar hechos delictivos comunes. Y acá es donde pasamos a la dimensión retórica y enunciativa. Si bien durante el periodo 1976-1978, que fue el periodo más cruento de la dictadura, en donde se pone de manifiesto con mayor ahínco lo que se denominó en ese momento la lucha antisubversiva, ¿sí? Si bien en ese momento se informaba justamente sobre la lucha antisubversiva a partir de apelar a una retórica propia del policial, hacia 1982-1983 se produce un viraje en esta clave interpretativa. Y todos los acontecimientos delictivos, inclusive aquellos que no tenían demasiado vínculo o vínculo aparente con la dictadura, son interpretados en clave política, ¿sí? Y obviamente en estos asesinatos que tenían connotaciones políticas más comprobables, sí aparecían palabras clave como desaparición, tortura, entre otras, que referían o que aludían a las prácticas desplegadas, a las prácticas represivas desplegadas durante el periodo. Ambos diarios, tanto Clarín como La Nación, más allá de presentar diferencias en el uso de la hipérbole o en el uso de ciertos recursos retóricos que mencionábamos antes,
comparten la característica de incluir en sus sumarios informativos noticias con connotaciones políticas, asesinatos, mejor dicho, con connotaciones políticas. En el caso de Clarín se reconocían más fácilmente porque los ubicaba en la sección de política y no policiales. En el caso de La Nación esto no sucedía. ¿Por qué? Porque ambas noticias compartían el mismo espacio de la superficie redaccional, pero sin embargo se podían diferenciar a partir de palabras clave, como les decía, como desaparición, tortura, entre otras. Y para finalizar, se pudo comprobar que hacia 1982 la clave interpretativa desplegada en las agendas policiales de estos diarios representa un cambio importante respecto de años anteriores, y más allá de las diferencias en los contratos de lectura, ambos diarios visibilizaban crímenes que vinculaban de manera diferente, tuvieran o no relación comprobable, con la represión. Gracias.